¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, bienvenidos. Un placer muy grande estar aquí con vosotros y un placer muy grande tocar este tema que la verdad me apetecía. Llevaba mucho tiempo intentando sacar un huequecito para hablar sobre esto y la verdad que hoy es el mejor día. Así que bueno, un placer, muchísimas gracias y ya sabéis que si os gusta este tipo de contenido y valoráis lo que hago, agradezco un montón vuestra manita arriba, que no cuesta nada y para mí siempre es un placer. Bueno, antes de empezar, quiero comentaros que dentro de muy poquitos días empezamos, como ya sabéis, el Congreso Power Explosive y es un congreso que está siendo espectacular, va a ser espectacular, pero ya lo está siendo porque tenemos una aliada impresionante y queremos contar contigo. Entonces, bueno, comentarte que tienes toda la información en el link de información en la descripción y te invito a que te apuntes de forma 100% gratuita. Básicamente es un congreso donde, para empezar, voy a entregarte 5 clases de 2 horas conmigo de máxima información y máximo valor. De hecho, te quiero aconsejar que te apuntes ya al congreso, lo tienes aquí abajo en la descripción, porque la primera clase va a ser el día 14 de mayo y va a ser una clase específica y entera a cada grupo muscular para conseguir los máximos resultados. Y créeme que no hace 5 clases de 2 horas conmigo. Y además es un congreso, como digo, 100% gratuito, donde voy a entrevistar a más de 40 referentes para que podamos aprender mucho más con ellos. Estos referentes van a ser desde un punto de vista académico, contamos con doctores, contamos con investigadores, contamos con un montón de graduados y los temas son impresionantes y además contamos con gente que vais a conocer, que son influencers, son youtubers y vamos a preguntarles un poquito más a nivel personal, a nivel de cómo ven el sector, de cómo han emprendido, cómo piensan, cómo entrenan, así que va a ser súper potente. Repito, este congreso empieza dentro de muy poquitos días. Te puedes apuntar de forma 100% gratuita con el link que tienes en la descripción. Te invito a que lo hagas. Todos aquellos que os apuntéis ahora y lo recibís en el primer email. Así que cuento con vosotros porque sé que te va a encantar. Y, jolín, he puesto muchísimo cariño. No te imaginas el esfuerzo que es preparar todas estas entrevistas. Todo esto es mucho trabajo y me apetece mucho que te unas a nosotros, que te apuntes y que me permitas aportarte un poquito más. Bueno, compañeros, básicamente en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el peso muerto y vamos a hacer una comparativa real entre lo que implica trabajar con peso muerto convencional y lo que implica trabajar con peso muerto sumo. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el peso muerto es un ejercicio multiarticular, es un ejercicio que implica muchos grupos musculares y a bote pronto yo lo que me atrevería a decirte es que ni hay ejercicios buenos, ni hay ejercicios malos, ni hay ejercicios obligatorios que tengas que hacer, pero al final, tomando buenas decisiones, teniendo información, pues puedes progresar mucho más, desde luego, y también pues puedes ser más coherente a la hora de elegirlo. Entonces, por ejemplo, una pregunta que me hacéis muchísimo, y me la hacéis casi siempre por Instagram, es: oye, David, ¿el peso muerto es obligatorio para, por ejemplo, trabajar la masa muscular y para ganar masa muscular? La respuesta es no. No es obligatorio, desde luego que no. Es interesante porque es un ejercicio que toca muchos grupos musculares, pero, por ejemplo, para hipertrofia, tampoco esperes que focalices muy bien el trabajo en algunos grupos musculares en concreto con ese ejercicio, porque al final toca tantos grupos musculares que es complicado, pues por ejemplo, focalizar bien el trabajo en los glúteos o en la espalda o en los isquios. Entonces, toca muchas cosas, es interesante, pero como digo, ni es obligatorio y depende principalmente del contexto. ¿Qué es lo que pretendo hacer con este vídeo? Mira, una de las cosas que siempre me preguntáis y que yo pienso que es importante aclarar es: vale, David, pero en el caso de que vaya a hacer peso muerto, ya sea porque voy a competir en powerlifting, ya sea porque busco ganar masa muscular, ¿cuál es el mejor ejercicio? ¿Cuál se adapta mejor a mí? A nivel de usar el convencional o usar el peso muerto. Trabajar con las piernas juntas implica colocar, agarrar la barra por delante de las piernas, y el peso muerto sumo implica tener un stand mucho más abierto. Implica también que tenemos más verticalidad con la espalda. Vale, uno de los puntos más importantes y que tenéis que tener en cuenta para elegir A, peso muerto convencional, o B, peso muerto sumo, es tu comodidad, y esto va a depender principalmente de tu cadera. ¿Bien? Hay mucha gente que parece obviar, y créeme, es muy importante, que cómo esté estructurado va a marcar muchísimo la diferencia en cuanto a qué tipo de peso muerto puedes hacer o qué tipo de peso muerto puedes emplear. Te cuento por qué. Vamos a imaginar, por ejemplo, que esto es nuestro fémur, ¿vale? Y tenemos que entender que este fémur puede tener distintas orientaciones. Por ejemplo, es muy típico que sea un ángulo en la cadera más moderado, por ejemplo, algo tal que así, ¿vale? Aquí tenemos que imaginar que estaría la cadera, ¿vale? Pero puede ser que ese ángulo esté más cerrado y que sea un ángulo tal que así.
O puede ser que sea un ángulo mucho más abierto, por ejemplo, así. Aquí lo dibujo aquí abajo. Bueno, sé que precisamente no soy Picasso, pero nos entendemos. Bueno, la cuestión es, en función de si tenemos un ángulo de cadera más moderado, un ángulo más cerrado o un ángulo más abierto, va a depender bastante la comodidad con la que nos encontremos de cara a hacer un peso muerto. ¿Por qué? Porque si tenemos un ángulo de cadera más bien moderado, son personas que prácticamente pueden elegir. Se van a sentir cómodas tanto con un peso muerto convencional como con un peso muerto sumo. Sin embargo, si tenemos un ángulo de cadera mucho más cerrado, posiblemente esta persona se sienta más cómoda con un peso muerto convencional, con las piernas más juntas. Y al contrario, si tenemos un ángulo de cadera que es mucho más abierto, posiblemente la persona se sienta más cómoda haciendo peso muerto sumo. Bueno, que entendáis que al final esto sería la representación de lo que sería esa cadera, esa pelvis, el fémur, ¿vale? Y lo que sería el cuello del fémur. Como digo, al final, entender que vamos a estar más o menos cómodos por una cuestión que es inevitable y que no podemos cambiar, que es nuestras proporciones anatómicas, es, digamos, el primer paso para que no forcemos una situación o no forcemos la otra. ¿Por qué te digo esto? Pues te digo esto principalmente porque me encuentro a muchísimas personas que por intentar hacer lo que hace su referente de turno o por intentar competir como hace otra gente, adapta posiciones que realmente no le van a venir bien, adapta posiciones que realmente no están hechos para él porque anatómicamente no estás preparado y no estás listo. A partir de aquí, ¿qué diferencias podemos encontrarnos entre realizar un peso muerto convencional o realizar un peso muerto sumo? Lo primero, que entendamos que normalmente el peso muerto convencional lo realizan personas que tienen los fémur más largos en relación al torso y los brazos. Es decir, tú eres una persona que tienes el fémur largo en relación al torso y los brazos, tiendes a hacer con mayor proporción o con más asiduidad el peso muerto convencional. Por otro lado, las personas que usan más el peso muerto sumo suelen ser personas que tienen el fémur más cortito en relación con el torso y en relación con los brazos. El peso muerto convencional normalmente en powerlifting lo usan levantadores con mayor peso corporal y con mayor volumen corporal. Y al contrario, el peso muerto sumo, si analizamos las competiciones de powerlifting, normalmente lo usan gente con menor peso corporal y con menor volumen corporal. Mira, para que os hagáis una idea, esto es pura estadística, aproximadamente 2/3 de los levantadores femeninos en powerlifting y masculinos por debajo de 100 kilos, más o menos, tanto masculinos como femeninos, por debajo de 100 kilos, casi siempre usan peso muerto sumo. Y aproximadamente en torno a 2/3 de los levantadores masculinos de más de 100 kilos usan peso muerto convencional. Como veis, al final, esto es pura estadística, depende de muchos factores, pero para que nos hagamos una idea. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el gasto energético? Con cuánto nos cuesta a nivel energético levantar con el peso muerto sumo respecto al peso muerto convencional. Principalmente, cuando usamos un peso muerto convencional, gastamos en torno a un 25 o 40% más a nivel de gasto energético porque tiene mayor rango de recorrido. Sin embargo, con el peso muerto sumo, el rango de recorrido es un poco más corto y puede ser más favorable en competición porque tienes que recorrer menos distancia. Es por eso que es uno de esos ejercicios, de esas variantes que se usan tanto en competición. Por ejemplo, a nivel de evidencia científica, lo que hemos encontrado es que con el peso muerto convencional, es decir, con ese stand más cortito, con las piernas más juntas, se registra más potencia, es decir, el pico de potencia es un poco más alto y también este peso muerto convencional requiere más trabajo isométrico del core, requiere más rigidez a nivel de los músculos, de la musculatura del core. Y ojo, el core no es solamente el abdomen, el core son un montón de sistemas, un montón de músculos que, bueno, daría para otro vídeo, pero para que lo entendamos, ¿bien? Hay una cosa muy importante y que tenemos que entender y es que cuando hablamos de trabajo lumbar, cuando hablamos de torque lumbar, tenemos que entender que son muy parecidos. Cuando comparamos un peso muerto convencional y un peso muerto sumo, al hablar de torque lumbar es una relación muy, muy similar. Y digo esto porque mucha gente dice, no, yo es que uso el peso muerto sumo porque con el peso muerto sumo a nivel lumbar se carga menos. El torque, o sea, biomecánicamente el torque es muy, muy parecido en peso muerto convencional que en peso muerto sumo. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando hablamos de peso muerto convencional, hay más trabajo, especialmente en la espalda baja, pero no es muy significativo, ¿bien? Y, sin embargo, en el peso muerto sumo hay más trabajo de cuádriceps, especialmente a nivel de bastos, no tanto de recto anterior, pero, como digo, las diferencias no son tampoco muy, muy significativas. Si en un peso muerto convencional tenemos un poquitín más de trabajo en espalda baja, en un peso muerto sumo tenemos un poquito más trabajo de cuádriceps, bien, que lo entendamos.
Que entendamos también que a nivel de fuerza de cizalla, en peso muerto convencional tenemos un poquitín más de fuerza de cizalla, en torno a un 8%, pero que, como vemos la comparación, pues tampoco es demasiado significativa. Eso implica, por ejemplo, que si tienes más debilidad por ejemplo, a nivel lumbar, pues un peso muerto sumo, siempre y cuando te encuentres cómodo y siempre y cuando pues, te sientas que es para ti, pues a lo mejor sería una mejor opción. Que entendamos que en un peso muerto convencional hay mayor requerimiento de movilidad de cadera en plano sagital, es decir, hay mayor requerimiento de flexoextensión, y en un peso muerto sumo hay mayor requerimiento de flexibilidad a nivel de cadera. Es decir, hacer un peso muerto sumo, si eres un palo, si eres muy rígido, es muy complicado porque sobre todo puedes tener molestias a nivel de cadera. O sea, esa movilidad que hace falta a nivel de cadera en plano frontal y transversal es importante. Y de hecho, aunque tú, por ejemplo, tengas una estructura de cadera que te facilite hacer un peso muerto sumo, si no has trabajado esa flexibilidad y esa movilidad, seguramente te sientas bastante incómodo y seguramente ni siquiera puedas bajar a por ella. O sea, que es algo que habría que trabajar. Esto, por ejemplo, no pasa tanto a nivel de peso muerto convencional y simplemente, pues bueno, los requerimientos son distintos a nivel de movilidad. Por ejemplo, para un peso muerto convencional, pues toda esa elongación de la cadena posterior, el que tengamos los isquios más o menos flexibles, la cadena posterior para que podamos agacharnos, cuenta también con bastante importancia. Mira, otra pregunta que además me estáis haciendo en los comentarios es ¿qué zona cuesta más levantar en un peso muerto convencional o en un peso muerto sumo? La diferencia, sobre todo si lo habéis practicado, es clarísima, es súper clara, y es que cuando hacemos un peso muerto convencional, lo que más cuesta, sin duda, del peso muerto convencional es la segunda parte del movimiento. Es decir, ese segundo tercio más o menos del movimiento es donde prácticamente, como no subas con mucha velocidad, te quedas, que es lo que se llamaría el sticking point. Es esa zona en la que cuesta más que la barra siga avanzando. Bien, sin embargo, cuando hacemos un peso muerto sumo, los requerimientos son muy distintos y precisamente lo que más cuesta de un peso muerto sumo es despegar la barra. De hecho, en un peso muerto sumo, cuando consigues despegar la barra, ya automáticamente el levantamiento es mucho más fluido. Si lo consigues despegar, fluye. En un peso muerto convencional, precisamente, lo que tienes que intentar es levantar muy rápido al principio, porque como no levantes rápido al principio, en ese segundo tercio del final te quedas clavado sí o sí. Entonces, ¿qué recomendación te daría de cara a usar un peso muerto convencional o usar un peso muerto sumo? Al final va a depender, como hemos dicho, de aspectos anatómicos, va a depender, por ejemplo, de tu cadera, de la orientación del cuello del fémur, va a depender de tus palancas, va a depender de la longitud de tu fémur, de tu torso, de tus brazos, todo eso te va a colocar en una posición más favorable o menos favorable de cara a elegir uno o a elegir otro. Es algo que tienes que probar tú mismo, es algo en el que tienes que identificar tú mismo qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona. Y sobre todo sentirte cómodo, tienes que fluir con el ejercicio, ¿bien? Y por supuesto, va a depender también de en qué zona eres más fuerte, a nivel de espalda baja, a nivel de cuádriceps, de empuje de pierna, qué te cuesta más o qué te cuesta menos levantar durante el ejercicio, si es en la fase inicial, si es en la fase ya cuando la barra está despegada, en fin, pues todo eso son factores que van a diferenciar. Con este vídeo, pues al final un poco lo que yo buscaba era que entendáis las diferencias que ha registrado la evidencia científica para elegir uno o para elegir el otro. Que entendáis un poquito, pues, a nivel de fuerza, potencia, cizalla, todo eso, cómo afecta en uno y cómo afecta en otro. ¿Por qué? Porque con una correcta información podemos hacer una buena elección. Y es justamente lo que buscamos con este canal. Así que, compañeros, espero que os haya gustado. Si así ha sido, agradezco un montón ese botón de like. Si no lo has dado, que sepas que se agradece mucho. Y os animo también, como he dicho al principio, a que os apuntéis en el link de la descripción al congreso que hacemos dentro de muy poquitos días. Ya faltan menos de 10 días para empezar. Que sepáis que el primer día, el día 14, hacemos una clase de 2 horas conmigo en la que te voy a enseñar a exprimir cada grupo muscular, ¿vale? Cada grupo muscular. Vas a entender cómo orientar mejor los ejercicios, cómo usar la biomecánica a tu favor, cómo combinarlos, cómo quitarlos, cómo hacer tu rutina. Te voy a enseñar realmente a que consigas más resultados y eso será la primera clase, que es el día 14 de mayo. Te puedes apuntar gratis en la descripción y que sepas que no solamente es esa clase gratis, sino que además son 5 clases conmigo, donde vamos a tocar un montón de temas muy diversos, HIIT, pérdida de grasa, planificación, cómo trabajar cada grupo muscular, es una locura, más además un congreso completo, repleto de entrevistas, donde vas a poder aprender muchísimo. Estamos entrevistando a personas del mundo de la fisioterapia, donde van a hablarnos de lesiones, a personas del mundo de la investigación, donde van a enseñarnos cómo leer estudios, a personas que ya conoces del mundo de YouTube, por ejemplo, que son muy famosas, en fin. Te animo a que te apuntes porque te puedo decir que te va a encantar.
Además, tengo que decirte que cuando te apuntas en la descripción de este vídeo, cuando te apuntas en ese enlace, no te preocupes porque recibes toda la información por email. Vas a recibir cuándo son las clases, vas a recibir cuándo son las entrevistas. Está todo súper bien explicado. Así que cuento contigo porque estoy convencido de que te va a encantar. Si no, no te lo diría. Si no fuera porque te va a encantar, la verdad que no me pego toda esta paliza, todo este curro para regalarte esta formación y esta información. Y una cosa que no te he comentado es que vamos a entregar certificación de asistencia. Va a ser un congreso de muchas horas de formación, van a ser como 40 o 50 horas de formación gratuitas y para los que asistéis al congreso, que sepáis que tendréis una certificación de asistencia, porque al final no deja de ser una superformación, que aunque sea gratuita, es una formación igual y qué menos que tengas un certificado de asistencia por estar con nosotros y por aprender con nosotros. Así que, bueno, me apetece mucho, por eso te lo cuento con tanto entusiasmo, porque le estoy poniendo mucho esfuerzo y mucho cariño. Así que quiero contar contigo y tienes toda la información para que la leas en la descripción de este vídeo. ¿Cuento contigo, sí o no? Ah, bueno, genial. Vale, vamos a contestar un par de preguntas. Vale, peso muerto semisumo. El peso muerto semisumo es un ejercicio intermedio entre el peso muerto convencional y el peso muerto sumo. Al final, pues las características que hemos comentado respecto al peso muerto convencional y el peso muerto sumo sería como meterlo ahí en una batidora, hacer un mix y utilizarlo. Bien, entonces lo puedes emplear, sería como un punto intermedio y hay mucha gente a la que le va súper bien. De hecho, por ejemplo, en mi caso en concreto, para hacer levantamientos de fuerza, el peso muerto semisumo es lo que mejor se me da, mucho mejor que el convencional. Vale, para todos aquellos que os estéis apuntando al congreso con el link que tenéis en la descripción de este vídeo, como digo, es un congreso gratuito, si no os llega el email de bienvenida es porque a lo mejor estáis usando una cuenta de Hotmail. Si podéis usar una de Gmail, mejor, ¿vale? Porque falla menos de cara a estos avisos, estos correos y demás. Comentaros también que nada más apuntaros, y los que ya os habéis apuntado, lo sabéis, tenéis un regalo en el primer correo, que es un regalo que está valorado en más de 100 euros, es gratis para ti y que te aconsejo que cojas porque ahora mismo lo tienes. Lo vamos a quitar, ¿vale? Es solamente para ahora, pero queremos que lo tengas y que si te registras con nosotros, pues lo puedas descargar. ¿Qué opinas del peso muerto rumano? El peso muerto rumano es un muy buen ejercicio, me gusta mucho y yo, por ejemplo, de cara a hipertrofia, es un ejercicio que la verdad me encanta porque para trabajar la cadena posterior es un ejercicio espectacular. El peso muerto rumano a una pierna, con mancuernas o con kettlebell también. Mira, un consejo que te daría de cara a hacer el peso muerto rumano con mancuernas o con kettlebells a una pierna es que cojas la mancuerna en la mano contraria de la pierna que está apoyada, porque de esa forma el glúteo se activa más, de esa forma el glúteo medio se activa más. ¿Por qué? Porque el glúteo medio de la pierna que está apoyada tiene que contrarrestar el peso de la mancuerna contraria y eso permite más activación. Pruébalo porque ya verás que es tela. ¿Cómo hago para ejercitar los glúteos? Mira, precisamente una de las clases que voy a hacer dentro de este congreso, una clase de 2 horas, va a ser orientada a entrenamiento en mujeres y orientada a entrenamiento de glúteos. Así que si no estás apuntado al congreso, apúntate porque te puedo garantizar que te va a encantar. El peso muerto con barra hexagonal es también muy interesante, ¿vale? Y es un patrón que es incluso más parecido a la sentadilla. Yo, por ejemplo, tengo una barra hexagonal y la verdad que el trabajo que sientes en los cuádriceps es espectacular. El patrón es mucho más vertical, estás justamente en el centro de gravedad, es un poco distinto. Luzmari dice, ¿dónde me apunta al congreso? En la descripción de este vídeo, o si te pones en powerexplosive.com/congreso-powerexplosive, te puedes apuntar ahora mismo de forma 100% gratuita y disfrutar de todo. Y como digo, tendréis certificación de asistencia. Así que, vamos, no perdéis nada por apuntaros y sé que os va a gustar mucho. Además, voy a entrevistar a personas del sector que ya conocéis de YouTube, a personas que hasta ahora no se han dejado entrevistar y va a estar muy bien, va a estar muy bien. Así que nada, compañeros, me alegro mucho de que este vídeo os haya gustado. Si así ha sido, agradezco un montón esa manita arriba
Y lo dicho, nos vemos en el Congreso, va a ser dentro de muy poquitos días. Apúntate ahora para que recibas ese regalito que he preparado para ti y a disfrutar y aprender, que de eso se trata. Compañeros, estoy muy contento, la verdad, estoy muy feliz porque hasta ahora, fijaos, llevo desde 2013 en este canal, llevo ya muchos años y es la primera vez que me animo a que todos los vídeos que subo a este canal son en directo. Fijaos que siempre me pego mucha paliza cogiendo los vídeos, grabándome, editándolos y últimamente lo estoy haciendo todo directamente con vosotros y me está gustando mucho más, fijaos. Me está gustando mucho más porque puedo estar más tranquilo y puedo expresarme con más naturalidad. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí me está encantando. Qué guay. Pues me alegro muchísimo. Pues nada, compañeros, os mando un abrazo súper grande. Nos vemos en próximos vídeos directos y seguiré aportándoos. Para eso estamos. Por cierto, si no me seguís en Instagram, mi Instagram es @powerexplosive, no tiene desperdicio, no tiene pérdida, @powerexplosive. Seguidme por allí porque también aporto un mogollón de información y así estáis al tanto de todo, que allí también hago muchos directos. Lo dicho, un abrazo. Muchísimas gracias.